razones y proporciones. El término razón y el término proporción los vamos a encontrar muchas veces en aritmética. Y entonces es importante poder definir qué es cada una. Cuando hablamos de una razón, es una relación entre dos cantidades. Y cuando decimos una relación puede ser esta aritmética, que se representa con una resta, o puede ser geométrica, que se representa con una división. Entonces, es importante conocer las diferencias entre aritmético y geométrico. Aunque se operan de forma similar, pues sí tienen ciertas diferencias y hay que conocerlas. En la nomenclatura tradicional de aritmética, cuando hablamos de una razón, la vamos a encontrar muchas veces de esta manera. A y estos dos puntos se leen como es. A es a B. Entonces, si a mí no me indican qué tipo de proporción es, me ponen en un problema porque A es a B no sé si se refiere a una resta o una diferencia o si se refiere a una división. Entonces, es importante que el problema o el ejercicio me indique qué tipo de razón es. Ahora, cuando hablamos de una proporción, es bien importante saber que una proporción no es más que la relación entre dos razones. ¿Qué significa eso? Que en realidad es una igualdad entre dos razones. Vamos a escribir la nomenclatura tradicional y yo puedo decir A es AB, esa es una razón, y cuando encontramos estos cuatro puntos lo vamos a leer como C es AD. Entonces esa nomenclatura, si fuese aritmética, yo lo vería así: A menos B es igual a C menos D. Y si fuese geométrica, C dividido D es igual a dividido B. Y lo puse así porque quiero que se den cuenta que el orden no importa, ¿sí? Puede aparecer la primera razón a la izquierda o a la derecha. Eso no es relevante. Muy bien, esto es en el caso de aritmético y esto es en el caso geométrico. Eso es bien importante. Muy bien, entonces otra situación que es importante, y lo vamos a escribir acá: A es a B como C es a D. Importante saber que estos dos términos de acá nosotros le vamos a conocer con el nombre de medios, y los dos que se encuentran acá son los extremos. ¿Para qué me sirve esa información? Es para que cuando yo esté explicando tengamos claro qué valor es el que estamos usando. Si los valores que están pegados al como, o sea, en el centro, se le llaman medios, y los que están a las orillas, extremos. Entonces vamos a ir a los ejemplos. En este primer ejemplo, si lo leemos, sería 12 es a 5 como 9 es a x. Y lo que me van a pedir es encontrar el valor de x que hace que esto se convierta en una proporción. Vamos a trabajar de forma aritmética para que tengamos claro qué es lo que se debe de hacer. Nos vamos a dar cuenta que el procedimiento es bien sencillo. Cuando hablamos de manera aritmética, nos debe quedar claro que las operaciones a usar son suma y resta. Muy bien. Veamos, vamos a colocar acá la x, y la x se encuentra en un extremo. Eso implica que los dos medios sí los conozco, entonces voy a sumar, sí, eso es importante, voy a utilizar la suma, voy a sumar los dos medios conocidos, 5 y 9,
y voy a restar el otro extremo. Entonces, vuelvo a repetir. X es un extremo. Por lo tanto, voy a sumar los medios y le voy a restar el otro extremo. Hago esa operación, ya sea a mano o con una calculadora, y obtengo un valor de 2. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y eso cómo verifico que está bueno? Vamos a hacer aquí una comprobación que es muy fácil de hacer, muy sencilla. Y es, voy a tomar esta parte y aparte esta. Tenemos 12, como es aritmético, 12 menos 5 es 7. Y 9 menos x, que encontramos que es 2, también es 7. Como sé que está correcta mi respuesta del valor de x, es porque me dio el mismo resultado para las dos razones que tengo en la proporción. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, la x ahora se encuentra como medio. Coloco la x y entonces, como que por lógica, lo que voy a sumar son los extremos, el 8 y el 5. Entonces digo, sumo los extremos y le resto el medio conocido, ¿sí? Entonces siempre va a ser suma de los dos datos, ya sean medios o extremos, si tengo los dos, y le voy a restar el, por así decirlo, el compañero de la x. Cuando digo compañero me refiero a que si x es un medio, voy a restar el otro medio, y si es extremo, el otro extremo. Hago esa operación. 8 y 5 son 13, menos 12 es 1. Y vamos a hacer una comprobación rápida. Tenemos 8 menos 12, signos diferentes se resta, signo del mayor es menos 4. La x vale 1, le restamos 5. 1 menos 5, signos diferentes se resta, signo del mayor, y quedó la misma respuesta para las dos razones. Mi ejercicio está bien resuelto. Vamos con más ejemplos. Ejemplo 3. Acá me puedo dar cuenta que ahora tengo 3/5 es a x como 2/3 es a 1/2. Lo vamos a hacer de forma aritmética. Y me puedo dar cuenta de que la x está como medio. Y alguien pensará que esto es más complicado por ser fracciones. En realidad, el procedimiento es el mismo. X está como medio, entonces voy a sumar primero los extremos. 3/5 le voy a sumar 1/2 y le voy a restar el otro medio conocido, que sería 2/3. Puedo ingresarlo en una calculadora. Si tenemos problema de cómo se escribe un mixto en calculadora, es importante consultarlo. Si no, hacemos la conversión y sería 3/5 más 1/2. Y recordemos que 2/3 en forma de fracción es 7/3. Hacemos esa operación y vamos a obtener en nuestra calculadora menos 37 sobre 30. Entonces alguien podrá pensar, bueno, ¿estará correcto? ¿Será que sí es lo que yo necesito como respuesta? Vamos a comprobarlo. Acá lo más sencillo es 3/5 menos, recordemos que es aritmético, es una resta, pero resulta que la x es negativa. Menos 37/30. Y lo vamos a escribir así en nuestra calculadora. Y vamos a obtener 11/6. Y luego, del otro lado, tenemos 2/3, que ya sabemos que es 7/3. Le vamos a restar 1/2 y vamos a obtener 11/6, que es la misma cantidad. Entonces no nos tenemos que preocupar porque la x me dé un número fraccionario, porque me dé un valor negativo, pero esa es la forma en que se trabajan las proporciones aritméticas. En este caso hemos visto 3 ejemplos donde la x solo aparece una vez. Vamos ahora
a otros ejemplos donde la x aparece dos veces. En el ejemplo 4 tenemos 9 es a x como x es a 3. Y quiero aclarar algo. Para que aparezcan las dos x o que aparezca x dos veces en una proporción, debe de aparecer en los medios, nunca va a aparecer en los extremos. Eso es algo importante de recalcar. Muy bien, ¿cómo se resuelve cuando tengo dos veces la x en la parte de los medios? Muy sencillo. Vamos a colocar la x, vamos a sumar los extremos, 9 y 3, y ese resultado se va a dividir entre 2. ¿Siempre va a ser un 2? Sí. Es como un promedio. Entonces no va a cambiar ese 2 que va a ir dividiendo. 9 más 3 son 12, dividido 2, 6. Y ya tenemos la respuesta. Lo que me queda por hacer es una comprobación. Yo puedo decir 9 menos, estamos trabajando aritmético, 9 menos 6 da 3. Y la otra razón sería x que vale 6 menos 3. 6 menos 3 también da 3. Por lo tanto, la respuesta de x igual a 6 es correcta. Vamos con el ejemplo 5. Recordemos que estamos trabajando método aritmético. Cuando nos den el ejercicio nos tiene que decir si es aritmético o geométrico, porque no es el mismo procedimiento. Muy bien. Veamos el ejemplo 5. 2/5 es a x como x es a 1/4. Vamos a aplicar el mismo procedimiento, solo que ahora son fracciones. Sumo los extremos, 2/5 lo voy a sumar con 1/4 y ese resultado dividido 2. ¿Cuánto da eso en una calculadora? 13 sobre 40. Es importante que manejes bien la calculadora. Tanto en el ejemplo 4 como en el 5, dependiendo qué tipo de calculadora tengas, si no lo escribes correctamente vas a obtener otra respuesta. En el papel se va a evidenciar que sí sabes cómo se resuelve, pero al usar la calculadora y te da una respuesta equivocada es porque no sabes usar la calculadora. Si tu calculadora es lineal, es importante que esto vaya encerrado dentro de un paréntesis. Lo coloco en color rojo porque no es que sea necesario escribirlo, pero en la calculadora sí debería de estar. Si la calculadora es natural o de escritura natural, no se requieren esos paréntesis, simplemente que se vea cómo está en el papel y voy a obtener la respuesta. De igual manera, yo acá puedo comprobar si 2/5 al restarle 13/40, que es el valor de x, eso me da 3/40, y 13/40, que es el valor de x, y yo le resto 1/4, también me da 3 sobre 40. Entonces la comprobación no es algo que sea forzoso de hacer, pero me sirve para estar seguro que mi respuesta es correcta. Y así es como se trabajan las proporciones aritméticas. Ahora veamos cómo resolver una proporción geométrica. Nos damos cuenta que la nomenclatura se ve exactamente igual, no tiene cambios. Pero si dice geométricas, lo que vamos a usar en vez de suma y resta, ahora vamos a utilizar multiplicación y división. Veamos, tenemos la x en el ejemplo 1, x es a 2 como 20 es a 4. Recordemos que en el aritmético lo que hacíamos era sumar, en este caso los dos medios. Aquí no los vamos a sumar, sino nos vamos a multiplicar. 2 por 20. Y en vez de restarle el otro extremo, no vamos a restar, sino vamos a dividir. 20 por 2 son 80, dividido 4. No, 20 por 2, 40. Dividido 4, 10. Y ya tenemos la respuesta. ¿Cómo se comprueba? Acá es con división. X dice que es 10 y si lo divido entre de 2 son 5. Y en el otro lado tengo 20 dividido 4, que también da 5. Y ya tenemos resuelta la proporción. Ya tenemos el valor de x. En el ejemplo 2 tenemos
La x en el medio quiere decir que vamos a multiplicar los extremos, 18 por 3, y eso dividido 5. Si lo hacemos en una calculadora podemos obtener 54 quintos o su equivalente en decimal 10.8. Cualquiera de las dos respuestas es válida. Importante, ¿con cuál hacer la comprobación? Se recomienda que sea con la fracción y usar el decimal solo si el decimal es un decimal exacto. Si fuese un decimal que tiene demasiados números decimales, posiblemente no nos quede lo mismo y vamos a encontrar algún ejemplo por ahí que pase eso. Muy bien, comprobemos. Yo pondría 18 dividido 10.8. ¿Por qué no usé la fracción? Porque este decimal quedó exacto, entonces no me da problema. En la calculadora hago esto y me da 5 tercios. Y si divido 5 entre 3, también es 5 tercios. Entonces se comprueba que el 10.8 o 54 quintos es respuesta. Veamos otros ejemplos. En este ejemplo 3 tenemos fracciones, enteros y mixtos, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar mi forma de trabajar. X está en el medio, quiere decir que voy a multiplicar los extremos y los voy a dividir dentro del medio conocido, que en este caso es 2. Lo más fácil es ingresar esto en una calculadora y vamos a obtener 7 novenos. Ahora, la comprobación sería 4 2 tercios dividido 7 novenos. Eso me da un valor de 6. Y 2 dividido 1 tercio. También me da un valor de 6. Entonces, en esta parte de la aritmética ya no es tan importante estar perdiendo tiempo con las operaciones con fracciones, decimales, sino tener una calculadora a la mano porque ya estamos en otro nivel. Vamos con más ejemplos. Ejemplo 4, 25 es a x como x es a 4. De igual manera que en la forma aritmética, para que aparezcan dos veces la x, tiene que estar en el medio, nunca en los extremos. Ahora, la operación a utilizar es multiplicar los extremos, 25 por 4, y a esa respuesta le vamos a obtener la raíz cuadrada. ¿Siempre va a ser raíz cuadrada? Sí. Ingresamos eso en una calculadora. En este caso 25 por 4 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Es bastante simple. Ahora bien, alguien puede hacerlo en la calculadora y casi con seguridad le va a dar 20. Y eso es porque en las calculadoras lineales la raíz cuadrada afecta solo al primer número y no al segundo. Para que se pueda hacer en una sola digitación sería esta cantidad entre un paréntesis para que la raíz cuadrada sea el total de la operación. Eso es bien importante. La comprobación, bastante simple, sería 25 dividido 10 y del otro lado sería 10 dividido 4. Ambas operaciones dan 2.5. Por lo tanto, x igual a 10 es una respuesta correcta. Ejemplo 5. En el ejemplo 5 tengo fracciones, sin embargo eso no va a afectar, ya sé que voy a usar la raíz cuadrada y voy a multiplicar las cantidades, 2 tercios y 4 tercios. Muy bien, si tengo una calculadora de escritura natural, me va a dar esta respuesta, un poco extraña tal vez para algunos, 2 por raíz de 2 dividido 3. Ese es un radical, un número que ya está simplificado. Aproximadamente este valor es 0.94 usando dos decimales. Muy bien, si tienes una calculadora de escritura lineal, te va a dar este valor, no el 2 raíz de 2 sobre 3. Entonces, la pregunta es ¿cuál utilizo?
Si el decimal está bien aproximado, me va a servir para para hacer la comprobación. Las dos respuestas son válidas, ¿sí? Una en formato de radical y el otro en formato decimal, pero la comprobación yo la podría hacer de esta manera: 2/3 dividido 0.94 y 0.94 dividido 4/3. En ambos casos, en forma decimal y aproximado, me da 0.71. Ahora estamos utilizando dos decimales. Si soy muy estricto y veo las dos cantidades que me dan la división, una tendrá más decimales por encima del 1, ¿sí? Y otra será 0.75, etcétera. Entonces, aunque no tienen los mismos decimales, ya al aproximarlo a dos decimales, incluso a 1, vemos que sí cumple con la igualdad. Si yo utilizara el formato radical, 2 raíz de 2 sobre 3, sí me daría exactamente la misma respuesta. Pero no todas las calculadoras traen ese formato. Entonces, lo importante es saber cómo se calcula el valor de x y pues aproximarlo lo mejor que se pueda. Y entonces esto es el tema de razones y proporciones, tanto de forma aritmética como de forma geométrica. Ahora bien, ¿pueden haber aplicaciones? Sí, vamos a hacer un par de ejemplos para determinar cuáles son esas aplicaciones que existen. Acá tenemos un problema. Un poste de alumbrado público genera una sombra de 2.5 metros, lógicamente sobre el suelo. A esa misma hora, un árbol genera una sombra de 3.2 metros. Si el poste mide 4.5 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a suponer que acá está el poste. Acá estará la superficie o el suelo. Y por los rayos del sol, que vamos a suponer está por acá, se genera una sombra. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces la sombra se genera en esta parte. Muy bien. ¿Qué conocemos del poste? El poste tiene 4.5 metros de altura y la sombra que genera 2.5. Ahora bien, a esa misma hora, si están cerca, por lógica el árbol, vamos a suponer acá el suelo, y vamos a hacer aquí el bosquejo del árbol, tiene una altura que no conozco y genera una sombra sobre el suelo de 3.2 metros. Algo importante es que las dimensionales sean las mismas, si no, pues vamos a tener problemas. Cuando digo dimensionales me refiero a las unidades de medida, en este caso metros. Entonces, la figura que se forma es la misma, es un triángulo, y entonces yo puedo aplicar las proporciones porque tienen los mismos ángulos. Entonces, sabiendo que es una proporción, es muy importante que en las aplicaciones las proporciones que más se aplican son las geométricas. Entonces yo digo, la altura del poste, vean bien cómo se escribe, la altura del poste es a su sombra como la altura del árbol es a su sombra. Y eso lo acabamos de resolver. Vemos que eso no tiene nada de difícil. Vuelvo a repetir. La altura del poste es a su sombra como la altura del árbol es a su sombra. Importante es de que ocupen la misma posición. Si yo puse de primero altura del poste, en el otro lado, o sea aquí, en el otro lado también tiene que ser altura del árbol. No puedo cambiar de posición las cosas. ¿Cómo se resolvería el valor de x? Como está en el centro o está en el medio, voy a multiplicar, porque es geométrico, los extremos y lo divido dentro del medio conocido.
hago esa pequeña operación. Para eso utilizo una calculadora, que sería 4.5 por 3.2, y eso dividido 2.5 me va a dar 5.76 metros, y tengo mi respuesta. Porque es bien importante que las dimensionales sean las mismas, porque si no voy a obtener datos que no son. En este caso todo está en metros, pero también puede ser una relación entre metros y pulgadas, por ejemplo. Pero cuando yo me refiero a que tiene que ser lo mismo, me estoy refiriendo, por ejemplo, si la sombra está medida en pies, la otra sombra tiene que estar medida en pies. Entonces, esta es la forma como se utilizan las proporciones ya en un problema aplicado. Debemos de tener como mínimo tres datos, ¿verdad? Tenemos que tener tres datos de los cuatro, ¿verdad? Es como resolver una ecuación. Aunque el problema tiene triángulos, no necesito trigonometría para resolverlo, sino utilizar proporciones. Razones y proporciones. El término razón y el término proporción los vamos a encontrar muchas veces en aritmética. Y entonces es importante poder definir qué es cada una. Cuando hablamos de una razón, es una relación entre dos cantidades. Y cuando decimos una relación, puede ser esta aritmética, que se representa con una resta, o puede ser geométrica, que se representa con una división. Entonces, es importante conocer las diferencias entre aritmético y geométrico. Aunque se operan de forma similar, pues sí tienen ciertas diferencias y hay que conocerlas. En la nomenclatura tradicional de aritmética, cuando hablamos de una razón, la vamos a encontrar muchas veces de esta manera. A, y estos dos puntos se leen como es. A es a B. Entonces, si a mí no me indican qué tipo de proporción es, me ponen en un problema, porque A es a B no sé si se refiere a una resta o una diferencia, o si se refiere a una división. Entonces, es importante que el problema o el ejercicio me indique qué tipo de razón es. Ahora, cuando hablamos de una proporción, es bien importante saber que una proporción no es más que la relación entre dos razones. ¿Qué significa eso? Que en realidad es una igualdad entre dos razones. Vamos a escribir la nomenclatura tradicional, y yo puedo decir A es AB, esa es una razón, y cuando encontramos estos cuatro puntos, lo vamos a leer como C es AD. Entonces, esa nomenclatura, si fuese aritmética, yo lo vería así: A menos B es igual a C menos D. Y si fuese geométrica, C dividido D es igual a dividido B. Y lo puse así porque quiero que se den cuenta que el orden no importa, ¿sí? Puede aparecer la primera razón a la izquierda o a la derecha. Eso no es relevante. Muy bien, esto es en el caso de aritmético, y esto es en el caso geométrico. Eso es bien importante. Muy bien, entonces, otra situación que es importante, y lo vamos a escribir acá: A es a B como C es a D. Importante saber que estos dos términos de acá nosotros le vamos a conocer con el nombre de medios, y los dos que se encuentran acá son los extremos.
¿Para qué me sirve esa información? Es para que cuando yo esté explicando tengamos claro qué valor es el que estamos usando. Si los valores que están pegados al como, o sea, en el centro, se le llaman medios, y los que están a las orillas extremos. Entonces vamos a ir a los ejemplos.